gentileza de Me Gusta Leer Chile. Estamos regalando 2 libros: Diálogo de Conversos, de Roberto Ampuero y Mauricio Rojas, y Luis Miguel, La Historia, de Javier León Herrera, justo ahora que se liberó la teleserie en Netflix sobre la historia de Luis Miguel. Así que ya saben, #combinación clave. Falta uno de los panelistas que no sé si va a venir. Sí, de venir, que es Isa Cort, de la UDI, pero mientras tanto está acá un representante del partido del momento, Gabriel Silver. ¿Cómo está? Muy buen día. Partiendo la mañana en la clave. Sí. Carmen Hertz. Hola, muy buenos días. Y Tomás Hirsch, que son estables, y Isa Cort también tiene que estar llegando. Pero mientras tanto, Gabriel, te levantaste ayer, leíste la tercera y ¿qué te pasó? A ver, primero fue algo introspectiva la noticia respecto a que no teníamos ningún hecho cierto que evidenciara que esto iba a ser precisamente un día domingo. Estamos casando la renuncia de Soledad Alvear. Exactamente, pero obviamente si uno sigue la prensa a lo menos de enero de este año, la verdad que esto, que ha sido una suerte de capítulo o una teleserie por entrega, como señalado, capítulo tras capítulo, sentíamos que el guión estaba hecho hace bastante tiempo. La verdad es que en contexto no nos sorprende. Nosotros sentimos que aquí se cierra de alguna manera un capítulo. Obviamente es muy predecible lo que ocurra también con Gutenberg Martínez, pero también poner las cosas en contexto. Aquí no ha renunciado ni un parlamentario, ni un concejal, ningún alcalde, ningún miembro de la directiva de la Democracia Cristiana. Obviamente hay cariño por la figura de Soledad Alvear. Uno siempre, a veces, cuando evalúa un personaje, toma lo positivo y lo negativo, como somos todos, personas de luces y de sombras. Yo me quedo con la mujer que sacó adelante el tema del CERNAM, cuando era un tema importante en los 90, los tratados de libre comercio en la Cancillería, la reforma procesal penal en materia de justicia, pero claramente ella, de un tiempo a esta parte, por qué no decir los últimos años, se vino distanciando de manera sustantiva de la Democracia Cristiana, de tal manera que yo creo que esto ha sido como una suerte de divorcio pactado, en la cual ella se ha alejado de la Democracia Cristiana, sentía que era un partido que ya no la representaba. ¿Pero dónde está el pacto? Yo creo que de a poquito ha ido dos mundos que hoy día son muy distintos. Ella formó parte, junto a Gutenberg Martínez, también de lo que ha sido la Democracia Cristiana desde los 90 en adelante, con un rol muy protagónico. Yo creo que eso no es la realidad de ella ni de su entorno al día de hoy. Y en consecuencia, como Amado Nervo dijo, vida, nada te debo, nada me debes, estamos en paz. Yo diría que esa es la situación hoy día con Soledad Alvear, con Gutenberg Martínez, a partir de su alejamiento. Le deseamos toda la suerte del mundo en este movimiento que ha anunciado por la prensa, pero decir que al día siguiente vamos a hacer competencia desde el punto de vista electoral. Como digo, allá está su pasado, nosotros estamos contentos por eso, pero tampoco también decir, Fernando, podíamos seguir en la Democracia Cristiana, hacer una suerte de alegoría eterna a lo que fueron los 90, la épica de la concertación, porque uno tiene hoy día otra perspectiva y otro futuro, y ahí tiene que estar la Democracia Cristiana. Yo tengo que reconocer, Gabriel, que yo te pregunté, hace ya, creo que fueron unos 6 o 7 meses, el año pasado, creo que fue. Hace 6 o 7 meses te pregunté qué factibilidad veías tú de que se pudiese producir un quiebre de proporciones con figuras tutelares de la Democracia Cristiana, y tú fuiste la primera persona que me lo dijo, y me dijo, sí, yo creo que puede darse una cosa así, en el momento en que estaban toda la discusión sobre si Carolina Goich iba o no iba sola. Así es, era en aquel entonces. En esa época que costaba, porque todos buscaban imágenes de unidad. Bueno, se va a dar. Y se va a dar a cuentagotas, porque eso genera mayor impacto comunicacional que si que se van todos al mismo tiempo. La pregunta es, hay 2 preguntas aquí. Una, ¿cómo va a reaccionar? Y esto hay que decirlo porque la persona es muy importante. ¿Cómo va a reaccionar el presidente Piñera a esto? Fíjate, yo tengo una duda, porque es una tremenda oportunidad, sin duda, para la coalición de gobierno, que no solamente ve cómo la oposición está fragmentada, dividida, pero además esta idea de que va a explorar un camino de humanismo cristiano coincide con algunas cosas que están pasando en la propia derecha. La Renovación Nacional entró a la Internacional Demócrata Cristiana, Francisco Chaguán no le ha escondido a nadie que quiere hacer un movimiento humanismo cristiano, y de repente
puede haber invitaciones entretenidas que al principio se dice que no, pero tanto al cántaro al agua que al final yo se creo que aquí tenemos, yo creo que ni Gutenberg Martínez ni Soledad Alvear son lo que diría en Estados Unidos fishing compliments, que andan buscando cumplidos después de cierta etapa. Yo creo que aquí lo que va a hacer agudamente Sebastián Piñera es robustecer esto de que ha intentado toda su vida, pero también le ha resultado y ha tenido éxito, que es buscar el voto de centro. Hay que recordar que si uno ve la primera vuelta, que es su voto duro, cuando pasó susto efectivamente, incluso si podía ser presidente, él sabe que esa es la base de apoyo real de lo que es la derecha. El resto es más bien un ejercicio de instalar esta imagen de candidatura de centro, cuando lo hecho es un gobierno de derecha. Y obviamente ve aquí una oportunidad, una ventana efectivamente política que él va a buscar defender. Sabe que ahí tiene que clavar una bandera y claramente las presiones van a estar sobre ese nuevo sector. Recordemos que Chaguán también está en la creación de este movimiento humanista cristiano, se ha vestido con... y está bien apoyado, la Renovación y está Nacional. Bien apoyado, Pancho. Y nosotros, y aquí está compañero Hirsch y Carmen Her, tienen que entender también que nosotros tenemos que ir a colonizar también ese sector, pero con un objetivo distinto. Porque en eso consiste obviamente la política, y también requerimos más flexibilidad del punto de vista político si es que queremos ser alternativa de gobierno. Déjame saludar a Isa Cort, que está acá, también diputado, y me permite a mí introducir la variable de la fragmentación de los partidos tradicionales en un marco un poco mayor, porque esto no está pasando solamente a la democracia cristiana. Por supuesto. Yo creo que José Antonio Kast generó un polo de atracción, un imán súper poderoso en un lado, y que se ha visto a raíz de los sucesos en el Congreso la semana pasada, con las palabras del diputado Ignacio Urrutia, que hubo un montón de personas de la UDI que salieron a cuestionarlo muy fuertemente. Jaime Belolio, lo hizo Hernán Larraín, en fin, tú mismo, Isa, y por lo tanto, en algún momento dado, hoy día, no hay tanta gravitación, pero eventualmente puede generarse una separación entre un sector mucho más, qué sé yo, nostálgico de la dictadura, de un sector de la UDI que no es así, y por lo tanto la pregunta es, Soledad Alvear, ok, marca una señal, pero esa señal, ¿qué tanto traduce, se traspasa a los otros partidos? Isacón. Bueno, Fernando, muchas gracias. Carmen, Tomás y Gabriel, lamentablemente los tacos no fueron clementes esta vez, pero venía oyendo lo que estaban ustedes conversando, y yo no puedo estar más de acuerdo y antes de ir a tu pregunta particular, Fernando, lo que recién decía Gabriel, de si va a ser la oportunidad de Piñera buscar el centro. Yo creo que el gobernante de turno siempre debe, más que sea una oportunidad, debe buscar las mayorías. Y en ese sentido, por un tema lógico, los centros debieran ser los mayoritarios, porque si no, la preocupación es cuando se van a los extremos. Y cuando hablo de los extremos, un poco asumo tu pregunta y voy introduciendo mi respuesta, Fernando, porque la UDI está enfrentado en este momento, y te lo digo primero como militante, después como diputado, pero tercero también como secretario general, está enfrentado a un debate que debe darse, pero debe ser un debate que no tiene que darse por una coyuntura determinada. O sea, tiene que darse un debate interno para poder hacer el famoso update. Tal como el celular cada cierto rato te dice, oiga, actualícese, los partidos políticos también. Y para eso hay que descontextualizar, descoyunturalizar y hablar una mirada mucho más global. Porque la UDI en este momento puede estar viviendo dos fugas con el mismo apellido. Kast. José Antonio por un lado y Felipe por otro. Sí, claro. Entonces, nosotros somos conscientes al respecto, y no es que nosotros, digamos, tenemos que ver si nos vamos por José Antonio o nos vamos por Felipe. No, yo creo que el primer paso que a nosotros el proyecto de identidad de género, por ejemplo, yo como secretario general lo planteé de un principio, reconocer, es la diversidad. La UDI tiene que entender que debe ser un partido diverso, desde el punto de vista generacional, desde el punto de vista de opiniones, qué sé yo, como todos los conglomerados humanos. Como cualquier asociatividad humana tiene que ser diversa. Y en ese sentido, yo lo veo como una oportunidad. Si fuera pesimista, lo veo como un fracaso inminente. Todo lo contrario, yo creo que es una tremenda oportunidad, pero hay que entender muy bien para dónde va la política, para dónde va la sociedad. Y en ese sentido, nosotros tenemos que dejar esos márgenes absolutos. O sea, yo voy a volver enérgicamente a condenar los dichos del diputado Ignacio Urrutia, porque no me representan. Porque no los comparto, ni en la forma ni en el fondo.
¿Tú eres partidario de censurarlo de alguna manera? ¿Sancionarlo? No, ¿sabes lo que pasa? Es que yo no puedo hablarlo y los abogados me van a entender mejor porque yo como secretario general podría estar influyendo en una orgánica interna todos los partidos que están regidos por la misma ley en el Tribunal Supremo. Tiene que ser otro militante el que pida al Tribunal Supremo. Por eso te digo, yo me inhabilito, los presidentes y el secretario general no pueden tener parte dentro de lo que podría ser un proceso interno de un partido político. ¿Me entiendes? O sea, lo que yo te diga en este momento igual puede ser influir en algo. Porque ¿qué pasa si mañana, por ejemplo, 5 militantes van al Tribunal Supremo y piden que se estudie el caso? Al yo dar una opinión a priori, podría estar influyendo al respecto. Entonces, pero yo te quiero decir que la respuesta objetiva y formal del partido en ese momento, es decir, que este no nos representa, como secretario general lo dijo Javier Macaya como jefe de bancada, tampoco representó a la bancada. Hernán Larraín, un militante histórico, no cualquier militante del partido, fue presidente, actual ministro de Justicia. Fue bastante vehemente también. Y lo que yo me quiero quedar es que esa situación, Fernando, es lo que nosotros nos debe llevar como partido político a pensar cuál es la mirada, cómo entendemos el futuro de la política. Y la UDI tiene que ser un partido en donde tenga que estar entregándole al futuro del partido, al futuro del país, al futuro de la sociedad, y no con estas lamentables situaciones que se producen porque destacan, porque además hay todo un tema físico. Después se acerca la diputada Giles y amenaza y le va a pegar al diputado Urrutia, lo golpea. O sea, no fue un golpe, sino que fue un empujón. Te lo digo porque yo estaba al lado. Además, coyunturalmente yo me siento al lado del diputado Urrutia. Entonces fui testigo de todos los epítetos que recibió de vuelta y lo que separaron los del otro lado, qué sé yo. Pero hay que ver esto como una realidad. Y como realidad tenemos que enfrentarla con responsabilidad. Mira, Fernando, sí, me gustaría señalar algo respecto a los dos puntos que se han tocado, tanto por el diputado Silver como el diputado Cort. Respecto al tema de la fuga de militantes, entre comillas, yo creo que aquí no es el problema centro, extremo, extremo. Ese no es el tema. El punto para mí es cuáles son los principios que animan a un determinado partido. En el caso de la democracia cristiana, ha sido siempre un pensamiento progresista. Los padres fundadores de la democracia cristiana sabemos que los animaba. Yo, en lo personal, todo mi red, digamos, de vinculación con los militantes demócratas cristianos se dio en el espacio de la vicaría, en el espacio de la resistencia antidictatorial. Entonces, mi experiencia es que hay una coincidencia, hay una evidente convergencia en el mundo progresista, del cual para mí forma parte la democracia cristiana, en torno a lo que tú quieres, cuál es el proyecto de sociedad que tiene. Aquí no es el tema en abstracto, consolidemos el centro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Consolidemos la visión de progresismo, la visión de cambio, lo que queremos de una sociedad. Eso es lo que nos anima. Si tú no estás coincidiendo con el proyecto de sociedad de ese partido y te vas e intentas desangrarlo, a mí me parece algo muy negativo. Muy negativo. Yo lo lamento profundamente. No me voy a explayar sobre lo que pasó con Soledad Alvear o Guterman Martínez, pero sí podría señalar los intentos, digamos, de algunos personeros cristianos durante el gobierno de la presidenta Bachelet de boicotear el programa presidencial, y eso no es el ánimo, a mi juicio, del ciudadano a pie demócrata cristiano, que siempre se ha inscrito en el mundo progresista, que está animado por las encíclicas sociales. Eso es lo que los ha animado siempre. En relación con el tema de la UDI, yo valoro, por cierto, lo que el rechazo que hizo el diputado Isacort, el ministro Larraín y otros más respecto a estos dichos absolutamente intolerantes, intolerables más bien, de un sujeto, porque para mí de verdad Urrutia es un sujeto, es un matoncito de cuarta, ¿no es cierto?, que además sale gimoteando, que le pegaron, o sea, una serie de cosas grotescas. O sea, es inaceptable que en el hemiciclo hoy día se tilde de terrorista a las víctimas de las prácticas de exterminio de la dictadura. Y respecto a lo que pasa con la UDI, creo que está expresando lamentablemente la opinión de un sector no menor, porque eso es lo que piensan en definitiva. Es decir, esto no es casual, no es algo que de repente ocurrió, no. Hay un sector, hay diputados UDI que fueron
a este movimiento, a mi juicio, completamente neofascista, que es el movimiento de acción republicana, entre comillas, que forma Kast. Y esto tiene que ver, Fernando, con algo que está pasando a nivel global. El discurso de Kast es un discurso de extrema derecha, es el mismo discurso en definitiva de Trump, es el discurso de Le Pen, es el discurso que se va abriendo, ¿no es cierto?, y con muy peligroso, digamos, para... no solo en Chile, es peligroso para la seguridad mundial. O sea, Trump es un tipo que puede llevar al mundo a una conflagración global. Entonces, eso es lo grave de lo que está pasando con Kast. Déjame saludar también que acaba de integrarse el que va a reclamar el patrimonio de la organización del movimiento humanista cristiano, el senador Francisco Chaguán. ¿Cómo estás, Fernando? Estábamos hablando básicamente de la renuncia de Soledad Alvear y todo eso. Yo diría, Fernando, ahí Tomás también Hirsch. respecto a los dos temas, aunque coincido mucho con lo que se ha dicho acá, que ni uno de los dos representa algo puntual. Lo que ha sucedido en la democracia cristiana, creo yo que tiene mucho que ver con el momento político del país. Se ha terminado el binominal, se ha terminado los dos grandes conglomerados como los conocíamos hasta ahora. El Parlamento mismo, muchísimo más diverso. Yo creo que hoy día deben haber en la Cámara de Diputados deben haber unas 17 o tal vez incluso 20 distintas fuerzas políticas que están representadas con distintos números. El país es distinto. Y entonces... estos grandes partidos que fueron los partidos de algún modo de la transición y que tenían en su interior gran diversidad, pero que de algún modo se mantenían unidos por ciertos proyectos comunes, por ciertas prioridades mayores, bueno, en un momento como hoy eso empieza efectivamente a fragmentarse, pero en realidad es un fenómeno que empezó hace ya un buen tiempo. Yo coincido que ya durante el gobierno de la presidenta Bachelet uno veía estas clarísimas fisuras dentro de la democracia cristiana. Evidentemente uno se siente mucho más cercano de lo que ha sido esta democracia cristiana comprometida con el proceso social, con un proyecto social, con la defensa de los derechos humanos, y bueno, en su interior evidentemente hay gente que ve las cosas de otra manera, que pusieron trabas, ¿no es cierto?, para avanzar con la ley de aborto por 3 causales y con varias otras que tenían que ver con, bueno, ni hablar del divorcio. Partamos por los suavecitos. Pero en general con todo lo que tenía que ver con avances del tema llamados valóricos, donde la gran mayoría de la sociedad chilena estaba presionando, de algún modo demandando cambios importantes. Y en el caso de la UDI, yo tengo que decir lo siguiente, si bien uno valora algunas de las declaraciones que hemos escuchado, yo me tocó estar con el diputado Macaya en la reunión de comités que se organiza, que se cita inmediatamente después, y la verdad es que no haya donde meterse. Es decir, efectivamente doy fe de que estaba en la situación más incómoda posible, no tenía una sola palabra para defender al diputado Urrutia, es así, pero tampoco hacen en ningún momento una declaración oficial, formal, como partido político, rechazando declaraciones de este tipo. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿por qué mantener esta situación a medias tintas, a medias aguas? Y si bien entiendo lo que dice Isacort, el diputado Isacort, respecto a que no se puede pronunciar sobre el Tribunal Supremo, me pareció leer el fin de semana que la presidenta del partido claramente dijo que ella no está por llevarlo al Tribunal Supremo, así que tu presidenta de todas maneras ya pasó la línea y creo que de eso te permite decir con toda claridad si tú estás de acuerdo o no, porque la presidenta del partido ya se cuadró con el diputado Urrutia. Dos males no hacen un bien, digamos. Bueno, pero la presidenta del partido se cuadra con el diputado Urrutia y a mí me parece que eso es tremendamente grave porque ella es la voz oficial del partido. Y eso es algo que creo que todos echamos de menos en este momento. Una UDI que se comprometa claramente por una vía democrática y por el rechazo a lo que fueron las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Saludamos a Francisco Chaguán, que acaba de llegar. Le damos la bienvenida. Yo creo que tú leíste la tercera ayer, pero de una manera totalmente distinta a nosotros. Tú leíste la tercera, viste renuncia a la Soledad Alvear y dijiste, bienvenida. ¡Venid a mí! Bueno, básicamente es un tema que venía conversando hace tiempo. Nosotros sabemos que no solamente viene la renuncia de Soledad Alvear, sino que en el día de hoy se concreta la renuncia de un grupo muy importante de dirigentes. Están más enterados que por uno. supuesto. Nadie sabe para quién trabaja. Así son las fraguas, así es una buena fragua. El día miércoles viene también otro grupo. ¿Viste más? Mira. Y yo lamento, porque efectivamente lo que ha hecho un grupo de la democracia cristiana es básicamente es empujar la salida de dirigentes emblemáticos. Y yo creo que acá parte por un tema más bien doctrinario,
cuando la democracia cristiana se define como un partido socialdemócrata progresista y pierde el contacto con el humanismo cristiano, con sus electores tradicionales, con los grupos de base de iglesia, con aquellos que hoy día están trabajando con la dirigencia sindical. Yo le quiero contar un poco lo que se ha recogido desde el punto de vista de la Federación Social Cristiana, donde hay muchos militantes democratas cristianos, muchos de ellos van a renunciar, otros se van a mantener en el partido y otros se mantienen en el partido, y lo que habla de un partido que no ha entendido que está en un punto de inflexión y por supuesto que a Chile le hace bien tener una democracia cristiana, ojalá lo más sólida posible, y por eso el llamado que uno hace es a que haya más diálogo interno, ese diálogo que muchos consideran que ya no existe, y se ven empujados finalmente a la renuncia. Yo por lo menos he hablado con muchos de los militantes cristianos que están en la Federación Social Cristiana, que no renuncian, que es muy importante generar el diálogo interno y el debate interno, y dar las peleas también adentro, pero muchos ya se sienten que ha pasado demasiado agua. Deja ver qué dice Gabriel Silver a esta sensación, que tienes quinta columnistas adentro de tu partido. A ver, quédense ahí, informen. Yo creo que por eso los auditores que nos escuchan a través de la radio, yo diría, pídele a la lista. A confesión de parte, relevo de prueba. Su señoría ha dicho, porque cuando un senador de la derecha, y le tenemos cariño, pero dice qué día van a renunciar, ¿cuántos van a renunciar? Que un día un grupo, el otro día otro, obviamente uno también empieza a ver, no digo quién digita esta operación, pero al final del día, los ánimos finalmente a los cuales sirven del punto de vista de dicha renuncia. Y vuelvo a decir, como dije, que no ha renunciado ningún parlamentario, que es una noticia que la tienen que saber quienes no escuchan, ningún concejal, nadie que ocupe un cargo en la estructura formal de la democracia cristiana, ningún alcalde. Yo creo que acá, como señalé, acá eran dirigentes relevantes de los 90. En todo caso, es como decimos a los cuales obviamente le rendimos tributo, como decimos testimonio. los periodistas, Gabriel, yo pondría ese lema que ponen abajo, esta noticia en desarrollo, claro, pero hasta ahora estos titulares, masiva renuncia de militantes, y uno lo contrasta con la realidad, no ha pasado de eso. También Mariana Elwin pasó algo parecido, se hablaba de una masiva renuncia de militantes, fueron 30, 40 militantes. Uno no ningunea ni menosprecia a nadie, cada militante es parte integrante de una coalición. Aquí también se habla de otra gran masiva salida de militantes y no pasarán de 40, 30, muchos de ellos que han estado hace tiempo en la tercera o cuarta fila partidaria. Claro, cuando la democracia cristiana era gobierno, eran embajadores, ministros, subsecretarios. Hoy día tal vez pasamos a tener militantes de vocación, y los militantes de ocasión dan de alguna manera un paso al costado. Yo creo que van a seguir igual trayecto que otros movimientos o partidos. Quiero recordar Arturo Frei Bolívar, con un gran movimiento anunciado también. Uno como usted. Exactamente. Chile Primero, con Chaulson y señor Flores, exministro Salvador Allende, que también era un gran movimiento político que iba a cambiar el centro político. Adolfo Saldívar, tus declaraciones, perdóname. Hay algo de lo que yo coincido, pero ¿sabes lo que pasa también? Hay ciertos militantes que hay algunos medios de comunicación que los inflan extremadamente. El caso de Mariana Elwin es, yo creo que emblemático. Mariana Elwin existía básicamente en las portadas del Mercurio y se dedicó a darle. Yo creo que es importante que los militantes estén donde se sienten cómodos, y cuando no coinciden con el ideario, pero por supuesto. Chao, es que me parece de sentido común. Y desde ese punto de vista, no hay nada, la Soledad Alvear no tiene nada de lo que, qué sé yo, sentirse culpable. Ella Pero tampoco toma su decisión y también el partido me parece legítimo que no siga militando gente que tiene otra visión. Yo creo que es muy importante que la democracia cristiana esté muy comprometido con lo que se decía antes acá, con un proceso social, con un proceso de transformaciones estructurales en nuestro país. Se requiere una democracia cristiana como la que uno ve efectivamente en los barrios, en las comunas y en la calle. Y si hay otros militantes que tienen mucho nombre, pero que no están en esa dirección, yo creo personalmente, sin quererme meterme en la vida interna de la democracia cristiana, que en buena hora que dejen el partido y tomen su propio proyecto. Yo lamento las declaraciones de Gabriel, de verdad, porque menospreciar que un grupo importante de militantes, incluso muchos de ellos que tuvieron funciones públicas relevantes, que fueron embajadores, o aquellos que ocuparon
el corazón de la democracia cristiana en determinadas comunas, Providencia, en la región metropolitana, decían dar un paso al costado, me parece una señal de preocupación. Y yo, mira, por lo menos cuando ocurren renuncias, yo tomaría los resguardos, porque esta era una noticia en desarrollo. Y con las declaraciones de Gabriel, mira, citando a Amado Nervo, yo diría que ciertamente es para que las personas sientan que no hay ninguna afección con su partido, y por el contrario... Es un divorcio pactado, como dije. No, pero perdón, ¿cuál es la cita de Amado Nervo? Anuncia que se van a otro... Eso fue lo que dije yo al inicio. No, eso digo. Es que te venía escuchando y dijo, es la peor cita que pudiste haber hecho. Pero si te dicen que van a hacer otro partido, otro movimiento... Vamos a hacer una... ¿Cuál era? Vida... Nada te debo, nada me debes, estamos en paz. Decirle eso a dirigentes históricos de la democracia cristiana es de verdad vamos a un alto y después volvemos con el panel de los diálogos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Conclave Deportivo. De lunes a viernes de 12:15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Conclave Deportivo. Somos deporte. Somos La Clave. Hora clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Cuando tienes confianza... Pero cuando tienes doble confianza, con la nueva Pepsodent White Now Care Correction, blanquea tus dientes y protégelos al instante. Gracias a sus ingredientes de blanqueamiento instantáneo que cuidan tus dientes y que son cero abrasivos. Su tecnología Blue Light corrige las imperfecciones de color para una sonrisa blanca desde el primer cepillado. Pepsodent, una sonrisa lo cambia todo. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Abril se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. El almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en restaurante El Cid. Y durante todo abril, el fin de semana, no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el buffet del Bohío. Con un entorno inigualable y la mejor atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Ya, quiero llevarlos a otro tema porque se ha hablado poco de esto y yo creo que es interesante porque ustedes todos tienen la particularidad de que han sido elegidos. Ninguno es nominado acá. Y la diferencia entre un nominado y un elegido en democracia es enorme. El elegido responde a la voluntad de muchos más que él y no solamente de una persona, y por lo tanto, por lo menos desde el punto de vista democrático, tienen una legitimidad distinta a la de la persona designada. Y en tanto eso, quisiera preguntarles cómo ven ustedes el inicio de las movilizaciones sociales tan disímiles que hubo desde el primer movimiento que tuvo lugar la semana pasada en torno a la educación y el lucro, que fue muy masivo, y el tema del no más FP, que fue minúsculo. Ahí se esperaba, y además han habido una serie de conversaciones desde que comenzó este segundo gobierno del presidente Piñera, que iba a tener una gran presencia de manifestación y de movimientos sociales,
Y bueno, se lanza uno que estaba esperando después del nombramiento del ministro de Educación, Gerardo Varela, que hizo todo lo posible para que fuera mucha más gente a la marcha con sus declaraciones. Pero se pensaba que el No Más AFP, que era otro muy importante, iba a tener un equivalente relativamente protagónico también, y no, fue muy, muy bajo. Y eso que hubo todo tipo de anuncios, se sabía tal cual como lo avisaban antes. ¿Cómo se ve esta movilización social tan bipolar? Mira, yo creo, bueno, Carmencita. yo diría que es muy positivo y realmente que se haya iniciado en el espacio del mundo social un movimiento, que se mueva, que los estudiantes salgan, por cierto, porque hoy, Fernando, el quehacer legislativo, si no va apoyado con el movimiento social, a mi juicio no tiene destino. Es cierto que la convocatoria No Más FP fue menor de lo que se pensaba, se suponía, pero yo creo que también, de alguna manera, se produce en la masa ciudadana de pronto un cierto también cansancio por la falta de resultados. Eso no significa que la gente hoy en este país, ¿no es cierto?, no crea ni necesite que el sistema de pensiones se cambie. Eso no significa nada, para nada. Creo que uno de los temas, digamos, centrales hoy día en la agenda y en la preocupación de la ciudadanía, aunque yo comparto con Manuel Antonio Garretón que lo de la ciudadanía empoderada hasta por ahí nomás, porque tan empoderada no está, digamos, están empoderados individualmente, pero bueno, el tema no se ha resuelto, el tema sigue siendo una preocupación gravitante en la vida de la gente. La gente hoy sigue siendo abusada de la mañana a la noche, y estas expresiones de abuso son diversas. Y también, Fernando, sí, por favor, pongámoslo, porque se dice que el tema del cambio constitucional no le importa a nadie. No, así, en referido, en abstracto, no le importará. Si yo le pregunto a la gente que va por la calle, mire, el control preventivo del Tribunal Constitucional, ¿a usted le importa? Que probablemente ni siquiera sabe de qué se trata. Pero si le digo, el tema de pensiones le importa, sí. Pero fíjate, con esta Constitución, hoy, es prácticamente imposible cambiar de verdad el sistema de pensiones. Cambiarlo de verdad no es posible por los altos quórum que se necesitan, y por lo tanto es una traba enorme el marco constitucional que nos rige para cambios reales que la gente necesita. Déjame agregar un poco más de benzina al fuego, en el sentido que yo hice una editorial la semana pasada sobre la base de una cosa que me impactó muchísimo, que fue esta encuesta, que es una encuesta que hace un centro que tiene una gran reputación en todo el mundo y que está ubicado en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, que es el Centro de Investigación Pew, el Pew Research Center. Y hacen un ranking de los grados de desafección de la gente respecto de los partidos políticos en alrededor de 43 países del mundo. Y sale Chile número 1 lejos, que señala estar más distanciado, menos le importa, con un 78%. ¿Qué hacen a renglón seguido? A renglón seguido hacen una correlación, no una lógica causal, una correlación, también en la segunda pregunta, de los países que valoran más la democracia representativa y calzan casi en línea directamente proporcional que aquellos países, siendo Chile el primero, que están más desafectados o más distanciados, menos creen que los partidos políticos son los que conducen de alguna manera sus anhelos y sus misiones a un bienestar futuro. En la medida que ellos no crean eso, menos valoran la democracia. Y Chile aparece como el más desafectado y el que menos valora la democracia de todos los partidos que fueron rankeados. Ese dato no es nuevo y preocupante, pero no es nuevo. Ya Latin Barómetro ha estado advirtiendo respecto de la falta de adhesión de los chilenos al sistema democrático. Eso me parece muy grave, bordeando la valoración de la democracia en alrededor del 50%. Eso es un hecho de verdad preocupante, y aquellos que somos demócratas consideramos que esto es una de las situaciones más complejas. Y la democracia representativa se funda en tener partidos fuertes, o tener expresiones o canales, como ocurrió fundamentalmente hoy día con el Frente Amplio, donde hay una gran cantidad de movimientos
partidos que en definitiva se están estructurando y que van representando a la comunidad. Entonces, cuando hay desafección de los ciudadanos frente a la política y la política se torna irrelevante, es una señal de complejidad. Y yo diría que los chilenos están esperando efectivamente que haya más sentido identitario, que los partidos dejen de ser máquinas de poder y estructuras de poder clientelares y se transforman básicamente en generar ese sentido identitario. Eso es justamente lo que nosotros hemos hablado respecto a la federación y genera ese espacio. Entonces, yo quiero señalar simplemente que acá Sábado Gigante puede y le tira ahí. No, sí. Oye, por eso está la oportunidad y no ha terminado. Por esto terminó. Por eso es tan importante, Sí. Tomás, por eso es tan importante volver a revalorizar los partidos y los procesos de transparencia que hemos vivido desde el punto de vista de la financiación de la política, por una parte. Segundo, desde el punto de vista de la información que deben entregar los partidos desde el punto de vista de los programas, es vital. Pero los partidos dejaron de formar cuadros juveniles, dejaron de generar justamente esa mística tan necesaria. Sí, pero a ver, eso depende, no ocurrió por perdón, magia. depende cómo, Pero hay una depende desafección causa profunda. depende cómo se vea esto. ¿sabes Tomás, lo que- porque hay, pero con esto déjame- termino, porque hay una sensación de abuso con desprotección de la sociedad civil chilena, de la cual hay que hacerse cargo, y ven que los partidos no se hacen cargo De de acuerdo, aquello. pero el tema lo hemos conversado otras veces acá. Se dice que la gente en Chile tiene desafección por los partidos. Lo que pasa es que eso se llama reciprocidad. Los partidos políticos han tenido desafección por la ciudadanía durante demasiado tiempo. No nos olvidemos que esto parte desde la doctrina Benninger. Se recupera la democracia fruto de movilización social y después se le dice a la gente, ahora váyanse para la casa, quédense tranquilitos, nos encargamos nosotros. Papá se encarga y ustedes váyanse para la casa. Ese restar a la gente, bueno, termina produciendo efectos y los produce 15 o 20 años después, en abstención, una de las más altas del mundo, en descrédito. Cuando a eso tú le agregas después que se descubre que esos políticos que han dicho que se van a hacer cargo están vinculados con todos los grandes grupos económicos, recibiendo plata de las pesqueras, de la AFP y de una larga lista que no voy a nombrar acá, Una vergüenza. que están en el fondo preocupados de lo suyo. Bueno, evidentemente esa ciudadanía dice, ¿y qué tenemos nosotros que ver con ello? Exacto. Cuando en el mismo país, además, no hay clase de educación cívica. Y entonces se enseña que lo que hubo fue un pronunciamiento cívico-militar. Y los jóvenes terminan diciendo en un 57% que está bien que haya una dictadura, porque no tienen la menor idea lo que es, porque no se les enseña. Entonces, hay causales para llegar a esta situación de desafección. Cuando los partidos no escuchan a la gente, cuando no tienen ningún vínculo real, cuando están más preocupados. No, es que me parece que es un tema de fondo. Tomás. Ahora, quiero vincular eso con lo que decía de la movilización. La movilización, no, yo no la miraría tan en huevo. Creo que tuvimos una gran movilización el jueves de los estudiantes. Hubo una tremenda represión por parte de Carabineros, con atropellado intencional incluido, y evidentemente eso también genera susto y temor en familia. Yo te digo, mi hija y mi yerno, que van a todas las movilizaciones con su agua, con el coche, no quisieron ir a la de la AFP porque les dio miedo y con el coche. Entonces, eso se repite en muchos. Hay una sensación que va creciendo de temor de que el gobierno va a reprimir, de que no es conveniente estar ahí y que vienen además otras marchas, pero no me cabe ninguna duda que el sentimiento de la urgencia de cambiar la AFP es tremendamente mayoritario en nuestro Diputado país. Isacorte. A ver, yo quiero sumarme al análisis que planteó Carmen al principio de la importancia de las movilizaciones. Yo creo, y esto, si nosotros apuntamos, por ejemplo, a la Pérgola Las Flores, nos damos cuenta que esto es histórico. O sea, siempre los estudiantes son los que llevan la bandera y es parte de la realidad del de los estudiantes. Por eso, ellos tienen la obligación de actualizarse cada vez. Sin embargo, yo creo que también los políticos, y aquí un poco entro también al tema de la credibilidad y la reciprocidad que dice recién Tomás, también tenemos que ser capaces de oír o interpretar los silencios de los que no están en las protestas. O sea, independiente si el motivo es por susto o no susto, lo cual yo creo que, y ahí hago un paréntesis, que hay que normar efectivamente. O sea, yo sigo siendo un total partidario de que exista una ley anti-encapuchado. ¿Por qué tienen que ponerse capuchas para ir a protestar? ¿Por qué no lo hacen de manera transparente? ¿Por qué no pueden respetarse? O sea, la mejor forma de dignificar la marcha es dando su rostro. Es decir, yo, tal persona con rostro, con nombre y apellido, soy quien está protestando. Y no esas capuchas que después terminan provocando mucho temor, muchos conflictos que tergiversan en la marcha. Pero lo que acá yo quiero recoger es que las personas, yo creo, y de esta forma vamos avanzando en la confianza, las personas eligieron un proyecto político, que no digo que sea la verdad revelada, un programa de gobierno, pero en donde las claves principales estaban en hechos concretos, o sea, salud.
La gente quiere salud digna, una salud pública digna. La gente quiere que resolvamos el tema. O sea, esta pulserita que algunos tenemos, los niños primero, de verdad debe ser una consigna del Estado de Chile. Es vergonzoso que el Sename en este país se le mueran los niños, no sepa ni siquiera cuántos niños se le mueren. O sea, ya que se le mueran, es inaceptable. Que además ni siquiera sepan cuántos se les mueren o en qué circunstancias, de qué estamos hablando. O sea, salud, adultos mayores. Yo estoy de acuerdo con Carmen, por ejemplo, que para el tema de las pensiones, pero la gente quiere que tú le des solución particular. Cuando tú ya le empiezas a hablar del quórum calificado en las leyes, la gente no entiende esto, entonces cree que es un tema ideológico entre el Partido Comunista y la UDI. Si los dos estamos de acuerdo en que tenemos que mejorar el sistema de pensiones, perfecto, ya buscamos un punto de encuentro. Vayamos avanzando en cómo lo vamos resolviendo. Por eso yo sí valoro, por ejemplo, actitudes que han tenido muchos partidos, y no el Partido Socialista, cuando se restan de participar en estas mesas que convoca el Ejecutivo. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde falta también la opinión tuya. Entonces yo cierro, Fernando, la opinión planteando que aquí hay temas concretos, que la gente quiere soluciones concretas, problemas reales, pero también es una oportunidad para que todos, no dejar nuestras banderas de lado, sino que pongamos una nueva bandera, una bandera de encuentro. Y esa es la responsabilidad que tenemos los partidos políticos. Gabriel Silver. A ver, yo creo que Chile ha despertado mucho con este Pepe Grillo, que son los movimientos sociales, pero también hay que decir que nuestra sociedad ha cambiado mucho de los 90, de los 2000, de lo que fue el movimiento pingüino, ha ganado en contextura política, independencia del movimiento social. Y aquí yo que igual quiero hacer un matiz respecto a lo que decía Tomás, respecto a lo que son los movimientos sociales. Yo creo que no hay que infantilizarlos. Esto es una sociedad de derechos, pero también de responsabilidades. Yo creo que el movimiento estudiantil ha logrado mantener cierta consistencia y autonomía respecto a lo que son los partidos políticos. Ellos saben que ponen temas en el tapete, lo instalan en el Congreso, después ya tienen las cuerdas de la democracia constitucional o tradicional, hoy ya tenemos un nuevo partido, hoy ya tampoco tenemos un nuevo Congreso, 155 diputados, los que están en la periferia del poder hoy día están también formando parte de la toma de decisiones. Eso también es hacerse cargo, efectivamente, tanto de lo bueno como de lo malo de la democracia que tenemos el 2018, pero, por ejemplo, hago la diferencia con lo que fue el movimiento No Más AFP. Yo con todo cariño vi que el día jueves estuvieron en el Congreso, se sacaron fotos solamente o se pusieron las camisetas con un sector de la política, que era el Frente Amplio. No hubo mayor convocatoria a otras fuerzas, efectivamente, no, está equivocado, a marchar. Para dejarlo claro ellos no fueron, nosotros nos pusimos las poleritas que las compramos. Tal vez se politizó efectivamente, no se politizó porque son movimientos políticos, se partidizó efectivamente una causa que a mi juicio corría por cuerda separada o buscaba mayor independencia. Tal vez si yo hubiera hecho eso, tal vez también hubiera contribuido a lo que pasó el día domingo. Y no creo que solo el Frente Amplio. Y creo que la democracia cristiana también. Exactamente. Quiero poner que, a diferencia de los jóvenes que han mantenido cierta duda razonable respecto a lo que son los políticos. Me explico. Invitan a los parlamentarios a marchar, pero siempre manteniendo ciertos márgenes de distancia. Creo que Mesina, desde ese punto de vista, no ha sabido mantener esa independencia, lo que es un movimiento con alta adhesión ciudadana respecto a lo que es el mundo de la política. Lo pongo en esa perspectiva. Déjame decir un punto, Gabriel. Con él es que eso es totalmente falso. Bueno, a ver, muy independiente. Pero sí, estuvo también con Guillé, yo creo que ha coqueteado demasiado con la política, y lo digo también porque nosotros que acá que llevamos agua para nuestro molino y lo intentamos hacer en la segunda vuelta electoral presidencial. Lo otro, hablamos de los partidos tradicionales. Revolución Democrática, pasada elección hace 4 semanas atrás, votaron 2.400 personas en una elección por internet. Partidos que reciben financiamiento público, que también financian sus campañas, como al igual de todos quienes estamos en esta mesa, con plata de todos los chilenos. Creo que también es bueno que cuando hablamos, de derechos, también hablemos de las obligaciones. ¿Qué hay de malo, Gabriel, con todo cariño, decir que ha coqueteado con la política, como si la política... No. Ese es el problema de la pregunta inicial. Por eso hice la diferencia, Chaguán, y me autocorregí. Que son manifestaciones políticas, manifestaciones partidistas. Pero perdóname. Se identifica tanto. Me parece muy bien que ellos tomen pierde independencia. Déjame
Gabriel, déjame introducir una variable porque yo creo que aquí la cosa puede canalizarse mejor si lo miramos desde esta perspectiva. Un movimiento social, por definición, convoca a número, a volumen. Por definición, tú no haces un movimiento social con 5 amigos del barrio que salen a marchar. Tú necesitas visualizar un problema y en gran medida se ve la importancia para la gente de ese problema en la cantidad de gente que sale. Es evidente que cuando tú repites las cosas una tras otra, con una sola excepción que yo conozco en la historia, que la voy a mencionar inmediatamente después. Dejaste en la duda todo. Que lo voy a mencionar inmediatamente después. Pero con una excepción, los movimientos sociales parten muy masivamente y después de cierto tiempo, si no ven que hay resultados después de súbitas reuniones, cada convocatoria es un poquitito menor porque se agota el músculo. La única excepción que yo conocí parte el 11 de mayo de 1983 con las protestas en la época de Pinochet, donde se hicieron protestas mensuales, semanales. La que tuvo menos muertos fueron 8. La que tuvo menos muertos fueron 8 y 22 la que tuvo más muertos. Y nunca dejó de haber una masa gigantesca en la calle. Pero estaba otro contexto, otra lógica y derivó finalmente en lo que fue el triunfo del no, el 88. Pero en general acá tu parte es muy grande y a medida que no logras conseguir tus objetivos, tus cosas, empieza a mermar. El punto es que, por eso que hago la comparación, tuviste 2 marchas que tenían grandes frames, grandes marcos conceptuales como sus caballitos de batalla. El no al lucro que se planteaba por el lado de la educación y el no más FP, y que habían tenido mucha masividad y por lo tanto reestrenaban su presencia. La de no al lucro tuvo una estupenda convocatoria y la no más AFP una paupérrima convocatoria. Y la pregunta mía es si eso significa algo en términos de el valor que se le asigna a, por ejemplo, lo que fue en un momento dado una política pública que abarcó todo el gobierno de Michelle Bachelet casi. No, yo creo que no dice relación con la priorización y la urgencia del tema. Yo quiero señalar que no haya habido una alta convocatoria, no dice relación con aquello. Hoy día es urgente y necesario modificar el sistema de pensiones. Yo creo que después del triunfo del presidente Piñera se generó un clima distinto en el país en términos de buscar alternativas de solución que fuesen posibles y que estuvieran al alcance. Y de alguna manera el ánimo que ha habido de las comisiones prelegislativas van en esa dirección. Entonces la gente está esperando que haya una propuesta concreta respecto de cómo se pudiera mejorar el sistema de pensiones. De hecho, está dentro del programa de gobierno del presidente Piñera. Por tanto, yo diría que este no es, yo estoy en la calle 24/7, quiero decirle lo siguiente, claramente este no es un tema que deje de ser una preocupación. La preocupación por el tema de las pensiones es absolutamente urgente, pero la gente está expectante de lo que haga el gobierno. Y el gobierno no alcanza a tener un mes y medio, entonces estamos esperando efectivamente cuáles sean las medidas concretas. Y luego yo creo que esto va a desencadenar una propuesta concreta en un proyecto de ley y ojalá un acuerdo prelegislativo. Mira, Tomás Hirsch. Sí, yo creo que el tema, evidentemente estamos todos de acuerdo acá, el tema no más FP cruza el espectro político, no es un tema de un sector. No me cabe duda que un trabajador que es cercano al partido de Francisco Chaguán, de RN o de la UDI o cualquier otro, está igual de afectado, desesperado. Federación Social Cristiana. La que sea. Más grande que un partido. Está igual de desesperado por la miseria de pensión que recibe o que va a recibir al momento jubilar. Esto es un problema que afecta a las familias chilenas y más allá del tamaño de una marcha que efectivamente se produce inmediatamente después de otra, con otra que está convocada ahora por el tema del agua. Efectivamente son muchas marchas porque son muchas las demandas que están hoy día presentes. Son muchos los temas que están afectando a cientos de miles de chilenos. Pero que el tema del no más FP sigue estando como una de las demandas principales de los trabajadores y de los jubilados en nuestro país, no le cabe duda, me parece, a nadie. Y desde ese punto de vista, efectivamente, hay una responsabilidad muy grande del gobierno. Vamos a ver qué es, en definitiva, lo que propone respecto de la AFP y respecto de las pensiones. Si vamos a mantener el sistema de AFP con algunos retoques, no se va a resolver el problema de las pensiones de las familias y de los trabajadores chilenos. Acá claramente, y se ha visto en todo el mundo, el sistema de AFP, tal como está concebido, es un excelente, maravilloso y fantástico sistema
para proporcionarle recursos a los grandes grupos económicos. Desde ese punto de vista es fantástico. Y a los le bancos, entrega, claro. y a los bancos, al sistema financiero. Claro. Le entrega miles de millones de dólares a una tasa bajísima, ¿no es cierto?, con tiempo de retorno muy largo, por lo tanto realmente le ha permitido acumular capital en forma increíble. Pero desde el punto de vista de los trabajadores no es un sistema de pensiones, no es un sistema de seguridad social. Y eso es lo que requerimos hoy día acá. Tomás, yo te acepto el punto porque creo que es lógico y es pertinente. Pero me gustaría que nos fuéramos un poquitito, no al problema de la AFP, porque eso nadie lo desconoce, sino a qué ha pasado que hoy día se representa menos en la calle que antes. Es que yo no estoy de acuerdo contigo, Fernando, eso es lo que pasa. Estás mirando una foto Lógico. de un día domingo, espérate. Pero si la misma también foto estuviera 500.000 personas, tú me dirías, Pero es que- mostrarías la foto para explicar el problema. Fernando, no hay que olvidar para nada, ¿no es cierto?, quién pone en la agenda este tema. No es el sistema político. Me carga la frase la clase política, pero no es la clase política, es la ciudadanía, es el movimiento social Sin duda, el así que es. impone esto. Y me imagino que el que lo resta también. Y este tema no ha sido resuelto. No se ha resuelto. Sin Y duda. yo no creo que haya sido el domingo una menor convocatoria, la causa sea lo que señala el senador Chaguán. Yo no creo que la gente esté expectante a lo que este gobierno resuelva. Yo creo que la gente en general sabemos que este problema, tal como se aspira que sea resuelto, no va a ser resuelto por este gobierno. Porque, Fernando, si el sistema es la clave, o sea, el ahorro forzado no puede ser la base de un sistema previsional. El ahorro forzado no lo puede ser, es una apropiación que se hace del salario. Pero entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es las cotizaciones, los impuestos, como en todas partes del mundo. Si la única parte en que es dogmático, absoluto, extremo, es aquí en Chile, donde es un ahorro individual forzado en la cual le das plata fresca todos los días al sistema financiero para que hagan lo que quieran y no lo devuelven. A ver, uno que cree que hay que hacer una reforma sustantiva al sistema de pensiones, y así lo creo, hay que generar una ley express para poder sacar adelante el tema de las distorsiones del sistema, pero ciertamente acá no podemos volver a un sistema de reparto que está quebrado en todas partes del mundo y que no tiene ni una posibilidad. No es así eso en todas partes del mundo. Por favor, Francisco. tenemos un envejecimiento progresivo de la población. Eso es otro de los mitos, que el envejecimiento de la población fragiliza el sistema de reparto. O sea, el Estado en Europa todo el sistema de reparto, por favor. Hay que tener cuidado con la demagogia de estos temas. El mundo es capitalista. Mira, en Polonia, que habían establecido el sistema del ahorro forzoso, lo terminaron. En Polonia lo terminaron. También. En ese momento. Pero mi punto era otro. Yo pensé que iba a salir... Perdón, es que esto justamente es lo que la gente tampoco cree que se va a resolver. Porque aquí tenemos que tener una discusión de fondo. Sí. O sea, yo por eso, y aquí yo, o sea, más allá de... Mira, es muy fácil, perdón, no más FP. Perfecto. Yo no te digo que esté a favor o en contra. Pero la gente dice, bueno, ¿cómo me resuelve el problema? Entonces la gente dice, reparto. No, pues ¿cómo resolver el problema? Entonces aquí lo que hace falta es que hay periodos electorales donde tú tienes que dar a conocer tus banderas, tus opiniones, pero hay periodos no electorales como estos, en donde tenemos la clase política, o los políticos, o los parlamentarios, los ejecutivos, que sentarnos a ponernos de acuerdo. Okay, y lo que la gente, pero no estigmaticemos. Pero es que a priori no podemos llegar con un sistema que se dice que es volver al pasado, a la UPE, no, pero es que independiente de eso, todos tenemos que ser capaces de dejar nuestros consignas de lado y sentémonos y decir, este es el problema, este es el conflicto, bueno, busquemos soluciones, pero también aceptando que quien va a conducir esto, por ejemplo, es un presidente de la República que está electo por la mayoría de la gente. No, pero yo pensé que... un parlamento espérate, también, no, es que ese es el punto. Yo pensé que la respuesta me la iban a dar de otra manera, para serte franco, pensé. Yo pensé decir, mira, yo pensé que iban a haber situaciones de este tipo. La movilización social visibiliza un problema y lo visibiliza muy bien. Pero al final, que haya menos gente no significa que el problema no exista. Lo que significa es que quienes tienen que canalizar esa situación son las personas representantes escogidas que eventualmente canalizan eso. Pero no cabe la menor duda que desde el punto de, entre comillas, la prioridad o desde el punto de vista del impacto visual, que tú veas una marcha con muy poca gente para un tema que nadie niega, que es enorme, ese delta entre poca gente y tema prioritario es lo que hace ruido. Sí, es que entre
entre las movilizaciones, el clímax de las movilizaciones y hoy día ha pasado agua bajo el puente. Asumió un gobierno, hay expectativas respecto de lo que ese gobierno puede hacer, y por tanto yo diría que la gente está expectante, y por eso yo no le resto importancia al tema. Yo creo que la sociedad civil fue capaz de movilizada, poner los temas sobre la mesa, como puso en su oportunidad la necesidad de la reforma en educación, y como hoy día está poniendo sobre la mesa el tema de la reforma al sistema de pensiones. Pero ciertamente hoy día hay una expectación respecto de cuál es la acción que puede emprender el gobierno. Y yo creo que hay esperanza respecto a lo que el gobierno puede hacer. Ese es mi contrapunto con Carmen y con Tomás. El ministro Monker anunció para el primer semestre, yo creo que incluso se extralimitó en la fecha, un proyecto a trámite en el Congreso, que iba a ser la propuesta presidencial, en la hora en que el gobierno también sincere las cartas respecto a un tema de primera prioridad. ¿Hasta dónde va a haber reforma? De los chilenos. Yo creo que fue un poquito apresurado con la fecha. Yo hubiera escuchado más un poquito, hubiese recogido las propuestas, estamos a la vuelta de elecciones presidenciales, pero bueno, hay una fecha que es el primer semestre del 2018. Esto debería estar a trámite en el Congreso y nosotros los partidos también poner nuestras propuestas. Creo que tenemos que tener un gran debate, efectivamente, en el Congreso respecto a cuál es el tema de seguridad social para toda la familia. Muy de acuerdo. Tomás Hirsch, Isacort, Francisco Chaguán, encabezador de la Federación Social Cristiana, Gabriel Silver y Carmen Herz. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Muchas gracias. Muy buena semana. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio al más buenísimo para caminar al trabajo. Redoble de tambores, el premio va para Franco Cortés. ¿Y sabes para qué también es buenísimo él? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior